Bueno, buenas noches. Estamos realizando la sesión sincrónica con el grupo de análisis y desarrollo de software. Para semana estamos iniciando con la guía de aprendizaje número 5, donde están estas evidencias para explicar, para que ustedes pues las realicen. Para ello, ustedes deben guiarse con la guía de aprendizaje número 5, la cual está en Sayuna, la actividad del proyecto 5, que es construir el prototipo del software de acuerdo con el análisis de las características funcionales y de calidad. La competencia que van ustedes a realizar es diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos, requisitos técnicos, y el resultado que ustedes van a probar es determinar las características técnicas de la interfaz gráfica. Entonces, aquí para que vayan ustedes aprendiendo a manejar el cronograma, esta es la competencia, diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos, y este es el resultado, determinar las características técnicas de la interfaz gráfica del software adoptando estándares. Este es la actividad de aprendizaje, que es esta la que les leí, ya de aprendizaje. Perdón, me bajo la actividad de aprendizaje. Esta es la actividad de proyecto la que les mostré. Aquí está la actividad de aprendizaje. Entonces, elaborar prototipos navegables del software aplicando estándares. Para que ustedes aprueben este resultado, el resultado 3 de la competencia de diseñar la solución de software, están contenidas estas evidencias, 8 evidencias que deben realizar y desarrollar, las cuales pues ya les voy a explicar cómo van. Yo voy a ir explicándoles cómo deben realizar ustedes la solución de esa evidencia. Material de formación que deben estudiar y leer, diseño de aplicaciones web. Entonces aquí, diseño y construcción de interfaces web. Esta semana vamos a realizar y desarrollar 4 evidencias, las cuales pues ya les voy a ir explicando. Como su nombre lo dice, el sistema de navegación en la plataforma de software. ¿Para qué creen ustedes que sirve ese sistema de navegación en la plataforma del software? ¿Qué les indica a ustedes ese sistema de navegación? Es más que todo como Eh, para saber cómo se Puedes acceder a puede diferentes interactuar con la página, páginas. ¿no? Es para saber en dónde se encuentran ubicadas, ¿cierto? La opción donde yo necesito ir a realizar. Entonces, por ejemplo, chicos, ustedes el sistema de navegación para llegar a una parte de la ciudad, que en este momento ya ustedes lo pueden ver, es semejante al sistema de navegación de una aplicación web, ¿cierto? Ustedes que necesitan ir a cierto punto, dan el sistema de navegación, les va a indicar un recorrido, un camino que tienen que realizar para llegar a este punto. Igual lo hacemos con ese sistema de navegación, que permite que el usuario pueda moverse libremente y por las diferentes secciones que contiene esa aplicación para llegar al punto que le interesa. Entonces, en ese sistema de navegación, también pues pueden ser para sitios web o para sitios móviles, se realiza para la búsqueda de la información. Entonces aquí con esto pues el propósito es buscar la información de la manera asertiva y lo más pronto, saber cómo crearle esos espacios fáciles de manejar, que tengan esa facilidad para que ellos encuentren ese punto o esa opción que necesitan ellos realizar. Para eso hay que realizar estrategias de búsqueda. Ustedes pues son muy curiosos, van a empezar a buscar aplicaciones que se parezcan a las que ustedes están realizando para mirar la facilidad que tienen cada una de ellas para que ustedes pues vayan teniendo como ese conocimiento para hacer ese diseño. Navegar por sitios web. Esto, pues, esta experiencia de manejar, de navegar por sitios web
Para algunas personas es enriquecedora, les gusta, para otras personas cuando el sitio web no nos da esa facilidad, pues no lo recomendamos, ¿cierto? Entonces, para eso es importante que en la barra de navegación se etiqueten en las secciones con los títulos. Casi siempre, por lo general, en todos encontramos inicio, servicio, nosotros, acerca, contactos, productos. Entonces, ir mirando cuál es la mejor manera de nosotros darle esas páginas o esas opciones o ese menú para, para la aplicación que ustedes están diseñando. Patrón tradicional para el diseño y navegación de un sitio web. Como ya todos los usuarios han recorrido las diferentes páginas web o sitios web, por lo general, este es el patrón que se utiliza y que tendemos nosotros pues a entender fácilmente, el cual pues se ha estandarizado. Entonces sí es importante conocer cuáles son esa forma de desplegar ese menú para que sea más fácil y amigable para el usuario. Navegar por aplicaciones móviles, esa debe ser muy intuitiva, predecible y de fácil recordación, que no necesite el usuario un manual para poder entender cómo llegar hasta cierta parte. Entonces, manejar muy bien esos componentes de la interfaz, documentarlas bien para que el usuario pues tenga facilidad en el manejo de la aplicación. En el sistema de navegación se maneja un patrón tradicional, como les decía, para el diseño de navegación de un sitio web. Entonces ahí vamos a encontrar la página principal que está aquí. Y en esa página principal se van a desplegar las diferentes opciones o menú, que es el de contacto, el de empresas, ofertas, servicios y blog, dependiendo de los servicios que preste la empresa, ¿cierto? Entonces, este más o menos es el formato o el mapa o el plano de navegación para un sitio web. ¿Qué es un mapa de navegación? Entonces, ese mapa de navegación se puede representar como un árbol jerárquico para representar la arquitectura de la página web, cómo está compuesta por una página principal. Esa página principal está compuesta por unos menús principales, los cuales van a contener unas submenú o subpáginas, como pues la queramos llamar, y hay que representarla de esta manera, de forma jerárquica, como ese es un mapa de navegación de manera jerárquica o estructurada. También se puede representar, lo cual también, pues, si ustedes ven, tiene similitud a un mapa conceptual. Entonces, aquí también, pues, lo podemos realizar como hacemos un mapa conceptual de forma gráfica para visualizar y entender ese mapa, ese recorrido que va a realizar el visitante en esa aplicación o en esa navegación web. Para crear un mapa de navegación es importante que ustedes tengan en cuenta y ordenen previamente el paso a paso de cómo llegar de las partes que conforman su aplicación. Comienzan la creación de un diagrama jerárquico para establecer el orden y la importancia de la información, establecer cuáles y el número de páginas que van a desplegar en las diferentes secciones del sitio web, incluir ramificaciones hacia secciones secundarias que se desplegarán de las principales, como lo muestra aquí este gráfico, revisar que el diseño incluya diferentes categorías, como también todo el contenido que necesitamos pues desplegar y mostrar, y compartir y explicar el mapa de navegación con unas personas que no conozcan la aplicación para mirar si tiene facilidad de entendimiento, si nuestra aplicación está cumpliendo con esas características de usabilidad
que el cual es, pues, es amigable para el usuario final. Entonces, hay que, cuando ustedes lo hagan, ese mapa de navegación, validarlo presentándose la otra persona para mirar si ella, para esa persona es clara y es entendible las opciones hacia dónde va a llevar cada uno. A veces ustedes se dan cuenta cuando son, digamos, temas específicos, por ejemplo, de alcaldía, notarías o medicina, son nombres que no cualquier usuario entiende qué significa esa opción, ese menú o lo que está indicando. Entonces, hacerlo más amigable posible para que y saber a qué usuario final está destinado esta aplicación y hablarle a ese usuario final en el lenguaje que trata pues la aplicación. La estructura de la interfaz de la aplicación para el caso de estudio, en el caso de servicio de publicaciones de POPs, aquí pues se realizan los bocetos o los dibujos de manera que estamos creando un prototipo para, o esa interfaz gráfica para ir revisando la distribución, cómo se van organizando el menú, las diferentes opciones, las diferentes galerías. Entonces, eso lo podemos realizar a través de diferentes herramientas, lo cuales son un prototipo de proyecto o un mockup. En la creación de esa estructura de interfaz gráfica, una de las mejores herramientas para crear el prototipo, encontramos el Figma, me parece muy bien Figma, y Canva también es otra herramienta que ayuda a crear prototipos. Entonces, para que la tengan en cuenta. Balsami la propone el material de formación, pero no es tan, no, las imágenes no son tan agradables, no es, pues sí es fácil de manejar, pero es como más bien, mm, se ha quedado como antiguo. Entonces, este balsámico para el prototipo no se lo recomiendo. Le recomiendo Figma y le recomiendo Canva. Para la construcción de la estructura del frontend, lo que es la interfaz con la que va a interactuar el usuario, para desarrollar la estructura del frontend, se realiza o se limita para la tecnología de HTML5 y CS3. Se utilizan los frameworks de maquetación llamado Materialize. Este framework permite crear sitios y aplicaciones web siguiendo los principios de Material Design. Las versiones estándar del framework incluyen CSS, JavaScript con estilos CSS listos para utilizar. Aquí yo les comparto los enlaces, tanto para Bootstrap como para entrar a Materialize. Yo aquí les tengo abierto Materialize. Entonces aquí pues encontramos que es un diseño de materiales. Ahí vamos a encontrar donde ustedes pues van a ver los diferentes diseños, estructuras, de acuerdo pues a la necesidad que ustedes tengan, los diferentes pues componentes de los botones, barras de herramientas, grupos de botones y los diferentes, aquí vamos a ver los estilos, aquí pues los colores, como ustedes saben, debemos utilizar una línea de colores que esté de acuerdo a los colores que maneja la empresa o que tiene la empresa, manejar los esquemas, ese código de colores que es agradable y que va destinado a cada una de las diferentes pues áreas. Entonces aquí vamos a encontrar diferentes, mírenlos, aquí vamos a encontrar diferentes gama de colores.
Bueno, aquí se bloqueó. Entonces, acá son los que yo les estoy mostrando. Vamos a ver si aquí en componentes, en los componentes van a encontrar las distribuciones del menú, los diferentes estilos de menú, estilos de botones. Entonces, en el cual pues también les permite crear ese frontend. Voy a cerrarlo para que me dé que se bloqueó. Entonces, aquí también ustedes lo pueden ver. La primera evidencia que ustedes van a realizar es de la guía 5, 22050-1095, actividad 1, evidencia 1. Van a realizar el taller sobre la construcción del prototipo del software de acuerdo al análisis de las características funcionales y de calidad. Esta evidencia se divide en dos secciones. Sección 1 del taller, teniendo en cuenta las siguientes funcionalidades, van a elaborar el diagrama de funcionalidad, establecer los colores y los componentes a utilizar. Se debe elaborar una pantalla que permita validar la autenticación del usuario. Entonces aquí cuando me dice permita validar la autenticación del usuario, es cuando ese usuario va a ingresar, debe estar registrado, ¿cierto? Entonces debe haber una pantallita que reciba los datos del usuario. ¿Y qué datos van a recibir? Aquí nos dice que los datos son nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento de ese usuario. Estos son los datos mínimos que deben tener. Pero como ustedes van a realizar esta pantallita o esa mockup para su aplicación, ustedes ya saben qué datos necesitan almacenar el usuario. Entonces, lo pueden hacer con estos datos o pueden agregar más los que ustedes han encontrado que deben guardar. Entonces, en esa pantallita van a ingresar los datos del usuario. Se debe dibujar una pantalla en donde se informe los posibles errores a un usuario. ¿Cuál sería un error? Por ejemplo, el usuario va a intentar ingresar, pero no ha sido registrado. ¿Qué mensajito le debe mostrar la aplicación? Si él intenta ingresar y no ha sido registrado. A ver, ¿qué mensaje debe mostrar la aplicación si el usuario va a ingresar y no se ha registrado? Puede ser que no existe ningún usuario o error Sí. al proceso de registro. Ujú. Por O que se favor, debe registrar, ¿cierto? sí. Usuario no encontrado, por favor registrarse, por ejemplo, ¿cierto? Esos son los mensajitos que debe sacar. O por ejemplo, digitó mal la cédula, colocó letras, por favor corregir su número. Aunque uno cuando va a recibir la información, como ustedes lo definieron tipo entero, pues no le debe recibir letras, ¿cierto? O que, digamos, ingrese 20 números y la cédula no tiene 20 números. Entonces hay que limitarlo. Que va a colocar en la cédula, va a colocar el nombre, no le debe permitir. Proponer la paleta de colores de los componentes anteriores utilizando como máximo la combinación de 3 colores. Mire que esta es una regla de los colores para que no sea muy redundante utilizar máximo 3 colores para que no vayamos pues a caer en esos colores tan, tan feos. Mira, entonces aquí en Canva, ustedes pueden venir y crear en Canva, le dan crear, a buscar en sitio web. Van a seleccionar la plantilla de las que ustedes vean que según la empresa o según pues la razón social o según lo que se dedique a la empresa, ustedes aquí van a seleccionar unas plantillas, las cuales él les va a mostrar en esas plantillas las plantillas que contienen.
A ver, aquí es. Hay unas que, las que tienen la coronita, ahí esas no son libres, hay que pagar. Esta tiene cuatro páginas. También tiene 4 páginas, entonces ustedes las pueden seleccionar y pueden ir mirándolas. Las páginas que contienen, ustedes las pueden modificar según pues las opciones que necesiten. En este caso necesitamos que el usuario se registre, necesitamos la principal. Entonces yo aquí les hice un diseño. Yo seleccioné una plantilla y inserté las 3 páginas, dejé la primera de inicio, donde da la bienvenida al usuario, nos debe mostrar pues cuál es la razón social, de pronto mirar aquí eh, cuál es la misión. Bueno, aquí pues empiezan ustedes a crear ese diseño de la primera página. La segunda, la cual le di la opción del ingreso. Entonces aquí está la opción del ingreso. La tercera debería registrarse. Bueno, yo agregué esta tercera que es el menú, pero sí debería tener una que es de registrarse. ¿Listo? Entonces esa sí me faltó agregarla acá, pero bueno, esta es a modo de ejemplo. Y para poderla ver cómo quedaría, entonces aquí le damos vista previa y nos va a mostrar para un ordenador o para un móvil, o quedaría nuestra página. Y ya con la opción de publicar en el sitio web, aquí le damos el nombre, yo aquí ya le di el nombre, pues usted le van a escribir el nombre hasta que él le diga que le permite que ese nombre no existe, entonces ahí ya usted le va a publicar los cambios y él se lo va a crear de esta manera. Entonces está inicio, entonces aquí es como quedaría inicio y él mismo le crea el menú cuando lo publican y menú. Entonces son las 3 páginas que contiene. La cual pues debe ser de acuerdo a los colores. Miren que no utilizo más colores, que sea muy redundante esos colores que voy a utilizar. Entonces ustedes lo pueden crear con Canva, utilizando, ya sabiendo los colores que utiliza la empresa, los datos que tengo que hacer, que es para registrar, está la de inicio, la de bienvenida a la aplicación, debe estar la de registrar los usuarios y debe estar la de ingreso de usuario, de la autenticación, mostrando los posibles errores a los usuarios y teniendo en cuenta que máximo deben utilizar 3 colores. Aquí pues deben ustedes identificar las categorías que se encuentran en los requerimientos, de acuerdo a los requerimientos que ustedes ya tienen identificados. Organizar los componentes de las pantallas en el orden lógico, como deben ir estructuradamente con ese mapa de navegación. Manejar los componentes comunes, tener en cuenta los tamaños de letra, tamaños de dibujo, tipo de letra y colores. Ustedes saben que dependiendo el tipo de empresa, asimismo, o hacia qué usuario final va dirigida mi aplicación, asimismo debo yo seleccionar mi tipo de letra, los colores que debo aplicar y los tamaños. ¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema? Entonces aquí pues, como ustedes están haciendo es un backup para la captura e ingreso de los datos de los usuarios y para que el usuario valide el ingreso. Entonces van a mirar qué información les hace falta para almacenar los datos de los usuarios, para que el usuario valide el ingreso de ese usuario que ya ha sido registrado. Para precisar los resultados esperados, se recomienda utilizar la pregunta guía. ¿Qué información están solicitando? ¿Qué están solicitando? El ingreso de los usuarios. ¿En qué formato se debe entregar esta información? Entonces, ¿en qué tipo de datos debo almacenar la información que estamos solicitando? Entonces, aquí yo les puse unos ejemplos que también, pues miren que no se manejan más de 3 colores.
Están aquí pues la tonalidad de azul, negro y blanco. Entre ellos pues está el gris. Y este se realizó con Canva. Este también se realizó con Figma. Entonces el que trabaje con Figma y se les facilite. O si ustedes tienen otra aplicación que se les facilite, lo pueden realizar con otra aplicación. No tiene que ser con Canva o con Figma, con el que ustedes pues mejor manejen. ¿Qué deben tener en cuenta? Colores máximo, la combinación de 3 colores. Tipografía máximo 3 fuentes de tipografía, 3 tipos de letras. Máximo, no, que pueden utilizar uno, sí, pero máximo 3. Estilos o los iconos, en este caso como mis iconos son de esta manera, pues solamente voy a utilizarlo para que me quede uniforme estos iconos. Si voy a utilizar fotografías, pues ya utilizo las fotografías. Alineación y distribución del contenido, que me quede bien distribuido, bien alineada la información. Miren, que quede agradable, ¿sí? Para el usuario. Que necesitan mirar más fonts, símbolos, tipo de letras, tamaño. Bueno, aquí con este enlace, fonts.google, aquí van a encontrar los diferentes iconos, los diferentes fuentes que ustedes pueden utilizar. ¿Entendida esa primera parte del taller, la sección 1? ¿Preguntas que tengan hasta ahora? ¿Listo, Juan David? Gracias. ¿Qué preguntas Solamente tienen? entonces sería realizar como el mockup del inicio Sí, de sesión de nuestra sí, plataforma o sistema, de su ¿cierto? aplicación. Ujú. Y se envía en un documento PDF. En un documento PDF. Sí, me hacen ese informe, me van a colocar los pantallazos de cada una de las pantallas de las ventanas de esta manera. ¿Listo? Aquí está ingreso de usuario, así me lo va a llegar. ¿Ok? Listo, sí, señor. Listo. Sección 2 del taller de la actividad 1, evidencia 1. Van a hacer una investigación corta, precisa, usando los materiales disponibles de Internet, biblioteca del SENA, respecto a los fundamentos de calidad del software. Van a seleccionar al menos 3 fuentes que les permitan resolver los siguientes conceptos. Entonces van a hacer investigación en 3 fuentes y con sus palabras me van a dar la definición de qué es calidad del software. ¿Cuál es el concepto de usabilidad? ¿Qué significa el concepto de usabilidad en software? ¿A qué se refiere eso de usabilidad en el software? ¿Cuáles son los estándares de calidad del software que debemos tener en cuenta para aplicar a nuestra aplicación? ¿Cuáles son esos estándares de calidad? ¿Qué tecnologías existen para implementar la calidad? Entonces, ¿qué tecnologías hay de pronto en el mercado que podamos utilizar para implementar esa calidad del software? ¿Entendida esto? Por favor, van a investigar y con sus palabras van a indicar, van a responder estas preguntas. Producto a entregar, el documento en PDF extensión libre. ¿Listo? Entonces va a ir en este documento, va a ir los pantallazos de del mockup que ustedes realizaron y estos pantallazos y en la sección 2, las respuestas a esas preguntas en un documento PDF. ¿Clarito hasta ahí, chicos? ¿Listo, Francisco? Ok, Juan David. Perfecto. La siguiente evidencia que van a realizar de la guía 5A1 EB02 son las nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes. Van a leer detenidamente los conceptos y las características definidas del componente formativo diseño de aplicaciones web. Entonces van a leer ese material de formación. Deben conocer las reglas de usabilidad y accesibilidad. Entonces vamos a encontrar cuáles son esas reglas de usabilidad y accesibilidad que existen.
Van a escribir cada una de estas reglas de usabilidad y accesibilidad. Van a diferenciar entre una aplicación independiente y una aplicación web. Me van a explicar claramente en qué consiste la diferencia entre una aplicación independiente y una aplicación web. Y van a describir las características de cada tipo de estas aplicaciones. Es un documento en PDF. ¿Listo? Esta es la segunda evidencia. ¿Listo, Juan David? Perfecto. ¿Los demás están claritos, chicos? Ok, Francisco, Angie, Elber, Joan Andrés. Perfecto. Angie, ¿sí estás? Listo, Angie, Elber Julián. Perfecto. La siguiente evidencia, me voy a saltar, chicos, a la evidencia 6, porque quiero primero que ustedes manejen los conceptos. Entonces, aquí en esta evidencia A1 EB06, sobre las nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes móviles. Aquí ya es en aplicaciones móviles. Esa actividad se hace énfasis en aplicaciones móviles. ¿Qué van a tener en cuenta? Van a estudiar el concepto y características del componente formativo. Van a realizar lecturas acerca de las reglas de usabilidad y accesibilidad, que ya la estamos haciendo. Diferenciar una aplicación independiente y una aplicación móvil. Me van a colocar en este punto cuáles son las diferencias que hay entre estas dos aplicaciones. Pueden insertar gráficos, imágenes para que quede más fácil y explicado lo que ustedes van a dar. Diferenciar una aplicación móvil de carácter híbrida y una de carácter nativa. Indagar sobre los diferentes ecosistemas existentes de los dispositivos móviles. Entonces me van a decir cuáles son los diferentes ecosistemas, entre estos dos dispositivos móviles, con el objetivo de conocer la diferencia del IDE y lenguajes de programación que actualmente se utilizan para dispositivos móviles. Entonces vamos a conocer cuáles son esos IDEs que hay y lenguaje de programación que se utilizan para estos dispositivos móviles. El documento de respuesta, un documento en PDF, es lo que van a realizar. ¿Listo? A1 EB06. Y me salto y me devuelvo a la evidencia 5, la A1 EB05. Esta es la A1 EB06, me devuelvo a la A1 EB05, que son mapas de navegación, que ya lo vimos. Consiste en elaboración del mapa de navegación de una aplicación que se pueda pensar a manera de árbol jerárquico y que representa la arquitectura de la página de un sitio web. Van a estudiar el material de formación del componente formativo. Van a contar con los requerimientos que ustedes ya encontraron, indicados por el cliente. Van a elaborar un documento con el orden lógico en el que requiere presentar la información. Van a identificar los tipos de mapa de navegación. Entonces van a identificar el tipo de mapa, bien sea lineal, jerárquico, de estructura web o de estructura compuesta. Elaborar un árbol jerárquico para evidenciar el orden e importancia de la información. Entonces, con base en esa información que ustedes ya tienen los requerimientos, van a realizar un árbol jerárquico con esa información. Van a establecer cuáles páginas y el número de ellas que se van a desplegar en las diferentes secciones del sitio web. Entonces, van a explicar por medio de ese árbol jerárquico las diferentes páginas que va a contener su aplicación con base en estos requerimientos. Incluir ramificaciones hacia secciones secundarias que se desplegarán de las principales. Revisar que el diseño se haya incluido en diferentes categorías, también como el contenido que se necesita mostrar. Aplicar las mejores prácticas para potenciar la navegación del usuario. Y después de que tengan ustedes ese árbol jerárquico de la aplicación, dando solución a esos requerimientos,
lo van a compartir y van a explicar el mapa de navegación con otra persona para identificar si es entendible, si es amigable de la forma que están presentando ustedes la información. Van a elaborar la plantilla con los estilos de las páginas. Entonces, eso es lo que tienen que realizar ustedes. ¿Qué es lo que van a entregar? El diagrama de mapa de navegación. Es lo que van a entregar ustedes acá. Estos son los diferentes estilos de un mapa de navegación. Entonces, ¿qué es un mapa de navegación? Es un esquema visual que representa la arquitectura de un sitio web o de una aplicación, donde muestra el funcionamiento de esa aplicación, las diferentes páginas, diferentes menús que contiene, permitiendo planificar y entender cómo se conectan entre sí. Entonces, tenemos los diferentes mapas de navegación. Tenemos el lineal. El lineal es que de un menú o de la página principal me pasa a la segunda, de la segunda me pasa a la tercera me pasa a la cuarta y me va devolviendo de esta manera. ¿Alguien tiene un ejemplo de una aplicación que se maneje de manera lineal? ¿Quién tiene el ejemplo de una aplicación que tenga ese árbol jerárquico o esas opciones lineales? De pronto en alguna que hayan entrado y hayan encontrado esta forma de organizar el menú o la aplicación. De pronto las páginas, por ejemplo, de pues, IPS en cualquier caso, sí, o sea, las que muestran como los servicios y eso, Ujú. como que hacen y pues como la imagen organizacional y eso. Mm, puede ser. ¿Alguien más? Por ejemplo, cuando ustedes entran de pronto a una que, digamos, para enseñarles inglés, que para pasar a la siguiente nivel o al pasar a la siguiente opción debe superar el primero y lo pasa al segundo y se pueden devolver, ¿sí? Ese podría ser también. Entonces, ese es de manera lineal. También encontramos el mapa de navegación jerárquico, donde está el principal, la página principal, los menús de la página principal y las páginas del menú. Viene a ser pues, el nivel 2 o el submenú que contiene el menú principal. Entonces, este es uno jerárquico. De estructura web. Entonces, aquí encontramos uno de estructura web, donde encontramos la página home, los productos aquí pues se van a ramificar y van a contener los diferentes productos, acerca de nosotros, ubicación, eh, y información de la empresa u otros menús. Entonces, esta es de estructura web. ¿En qué pueden realizar ustedes su mapa de navegación? Lo pueden realizar en software libre, en Draw, en Penpot, Canva, Figma y pues vamos a encontrar ustedes muchos más en Internet, los cuales les va a permitir a ustedes realizar ese mapa de navegación. Igual es un mapa conceptual también, entonces lo pueden hacer en un mapa conceptual. Esos son unos ejemplos de mapa de navegación. Por ejemplo, lo hacemos de esta manera, ¿cierto? Donde tú puedes seleccionar cualquiera de ellos. Aquí te está mostrando ese mapa de navegación. O también panel de navegación en el caso de Sayuna. También encontramos este, donde tú puedes ingresar los diferentes menús sin que se te pierdan los otros. Todos van a estar activos. O también de manera vertical, donde también puedes ir seleccionando los menús el submenú que contiene. Entonces, ese es un mapa de navegación, el cual pues deben realizar. ¿Qué preguntas tienen? Juan David. Es decir, que en esta evidencia debemos realizar como esa estructuración de lo Mm. que debería y en el documento, digo, en la aplicación final debería encontrarse, por ejemplo, apartados de inicio, ejemplo, si Sí. su aplicación es de comida, mostrar los menús,
Sí, sus lugares acerca de sí. nosotros, etcétera, Ujú, ¿cierto? sí. Ok. Sí, exactamente. Entonces, como usted ya tiene unos requerimientos que ya encontraron, ¿cierto? Ya ustedes saben hacia dónde va su aplicación, qué solución le van a dar ustedes a su cliente o al usuario final. Entonces, van a ir organizando. Primero, tener claro todos los requerimientos. Y una vez que los tengan claros, ir organizando los menús principales que van a colocar o que deben tener y lo que contiene las páginas que va a contener cada uno de esos menús, o los submenús, o los productos, o las aplicaciones, o procesos, bueno, como sea la aplicación que ustedes estén realizando. Eso lo estamos realizando hasta ahora, pues, con el a medida que se va desarrollando el proceso, se va depurando, de pronto vamos a encontrar que esa opción no iba a ir, sino en otra parte, pues se va a ir corrigiendo a medida que vamos trabajando. O que faltó una opción en ese menú, entonces se va agregando. ¿Listo? Pero entonces ahí ya vamos a tener una planeación con este mapa de navegación, cómo les va a ir quedando a ustedes esa aplicación. ¿Listo, Angie? ¿Y qué pasó, Angie? ¿Por qué más esa cara? El video por ahí famoso. Tengo miedo. No, señora, tranquila. Eso lo van haciendo en las diferentes herramientas. Son muy fáciles de manejar. Pueden trabajarlas si están trabajando en grupo de proyectos. Pueden trabajar las evidencias en grupo de proyectos, ya que pues todas se refieren al proyecto que están realizando. Esta guía 5 pertenece a la fase de planeación. Esa fase de planeación va hasta el 10 de agosto. Los felicito, van muy bien. Por favor, no se me van a atrasar. Para el cierre de la fase de planeación, yo necesito que todos estén con todas las evidencias aprobadas. Bilingüismo, van a ver investigación, la transversal de investigación y las evidencias de esta guía 5 que como ustedes ven no es tan difícil, ya empiezan ustedes a mostrar sus dotes de diseñadores, a empezar a combinar colores, a crear la estructura que nos quede bien ubicadita, bien limpia, agradable, amigable. ¿Listo? Entonces, para esta fecha se hace el cierre de la fase de planeación y miramos cuáles son los aprendices que están al día o que aprueban la fase de planeación. ¿Listo? Entonces, para esto los invito a que no se me atrasen, sigan así de juiciosos como van hasta ahora. ¿Qué preguntas tienen? Chicos, para el lunes 6 de julio está la primera sesión de la transversal de investigación. Ahí el instructor se presentará, les explicará el desarrollo de esta primera evidencia y la segunda sesión se va a realizar el día 21 de julio. ¿Cuándo cierran la transversal? ¿Cuándo termina? El 2 de agosto. Entonces aquí tienen del 21 de julio hasta el 2 de agosto para que realicen la segunda evidencia. Entonces no está difícil, vamos bien. Aquí tenemos la de bilingüismo, empieza el 27 de julio y termina el 10 de agosto. Ahí ya, pues, con ustedes están trabajando ¿qué días? Bilingüismo. ¿Qué días están trabajando ustedes bilingüismo? Normalmente son los Miércoles. miércoles. 27. O sea que para el 29 y 5 de agosto estarían las sesiones de bilingüismo. ¿Ok? Nosotros nos vemos la próxima semana para explicarles ya con base en los conceptos
ya les explicaría las siguientes evidencias que tienen que realizar. O sea, nosotros nos vemos nosotros estamos trabajando los martes, ¿cierto? Sí, señora. Martes 7. Voy a poner la siguiente sesión para explicarles. ¿Listo? Ok. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé, ¿alguna pregunta? Dime, Francisco. Una sola duda, instructora. Entonces nosotros vamos a hacer solamente la evidencia 1 y 2 de la guía 5 y las 5 y 6, ¿o entendí mal? Van a ser la 1, la 2, mapa navegación, la 5 y la 6. Estas Vale. dos. Sí, señora, Y vale, estas listo. dos. Vamos a manejar conceptos y ya empezamos aquí a elaborar la interfaz, hacer la maquetación y aquí pues también hacer la interfaz y la maquetación. Ok, perfecto. Ok, chicos. Bueno, si no hay más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Déjame No. recordar. Voceros. Voceros están Elber, Julián y Yaciret, ¿cierto? Los voceros de la ficha 333-6196. Listo, chicos. Bueno, Elber se me desconectó. Bueno, entonces, desearles feliz noche, chicos. Muchas gracias. Mañana subo la grabación y les comparto en PD, en el resumen de la sesión sincrónica, también les coloco, en el resumen va la presentación, ¿listo? Ahí va un solo PDF. Mañana.